Vamos a hacer un repaso de las hazañas o logros que muchas personas piensan que realizó Kratos, tanto durante su etapa en Grecia como en Escandinavia, pero que al final del día solo se tratan de malinterpretaciones o desinformación que se fue propagando poco a poco hasta convertirse en algo prácticamente establecido en una parte del fandom. Por ejemplo, afirmar que Kratos mató a un primordial. Y sí, me refiero a Thanatos, el dios de la muerte. Lo cierto es que en el universo God of War, Thanatos no tiene un concepto definido. Su jerarquía divina aún a día de hoy es tema de debate en la comunidad, ya que al tratarse de un ser que existió antes que los olímpicos pero que tampoco se considera un titán, la comunidad popularmente apostó por denominarlo provisionalmente como un ser primordial. Pero nuevamente esto de momento no es canon. Que Kratos haya cargado con el peso de los 9 reinos nórdicos también es falso. Cuando Kratos volteó a la sala de viajes únicamente cargó con el peso de ese lugar en particular, dado que se trata de un sitio independiente de todos los demás. La mesa de viaje es meramente una maqueta que representa los reinos, pero no los contiene en su interior literalmente, ni mucho menos al árbol Yggdrasil. De hecho, Freya explica que todo se trata de una representación artística a muy baja escala de la realidad. El hecho de ver las raíces del gran árbol de la vida aquí no prueba que allí se encuentre el mismo, dado que Mimir también estaba atrapado entre sus raíces. Esto más que nada sirve para dar sentido a lo que dijo Freya, que el Yggdrasil está en todos lados y sostiene la existencia de los 9 reinos, ya que se extiende por toda la creación. Aparte, ningún reino sufrió consecuencias cuando Kratos volteó el templo, lo que también prueba que no están contenidos allí dentro. Kratos no sufre ninguna maldición que lo vuelve inmortal. La teoría más famosa es la de Perséfone maldiciendo a Kratos para que su sufrimiento jamás tenga fin. Esto también es erróneo, simplemente por el hecho de que la novela de God of War 2018 aclara que Kratos no puede morir por mano propia, como intentó hacerlo en God of War 3, pero sí puede ser asesinado, como en las 2 primeras entregas griegas, y en ambas ocasiones se habría quedado muerto, de no ser por la ayuda de Zeus en el primer juego y Gaia en el segundo. Y más recientemente habría perecido ante Thor, de no ser porque este lo desfibriló. Así que eso de que Kratos puede escapar del inframundo a voluntad también es falso. Personalmente pienso que a lo que se refería Perséfone con sus palabras era que sabía que Kratos estaba siendo manipulado por los dioses, y estos jamás lo dejarían en paz, sin importar cuántos años estuviese a su servicio ni las tareas que cumpliera. A Kratos lo perseguirían las desgracias durante todo el tiempo que ignorase las manipulaciones de los dioses y no se perdone a sí mismo por sus pecados. A ese tipo de sufrimiento se refería Perséfone. Kratos tampoco posee velocidad infinita, si bien es muy rápido, ni de asomo este tipo puede correr a la velocidad de la luz, más que nada porque en la novela del juego de 2018 especifica que Kratos puede alcanzar como mucho los 100 km por hora, que ya es bastante. Además, afirmar que Kratos puede ir a la velocidad de la luz lo hace ver como un tonto por haber perdido su tiempo persiguiendo a Hermes, cuando podría haberlo atrapado al toque, sumado al hecho de que en el mismo gameplay se demuestra el aumento de velocidad que obtiene Kratos una vez se coloca las botas. Y si no quieren atenerse al gameplay, este fue el tráiler promocional antes de la salida del título. Aquí también se muestran las botas en acción, y claramente se nota que Kratos es más rápido al usarlas. Aún así, en su defensa debo aclarar que Kratos posee reflejos equiparables a la velocidad del rayo, dado que Zeus puede moverse a tal velocidad, y Kratos pudo anticiparse y vencerlo. Así fue como también derrotó a Hermes, ya que, como se vio en su pelea, Kratos no podía emular su velocidad, pero sí podía anticipar sus ataques a tiempo y evitar que lo golpee. El poder de la esperanza está mal interpretado por la inmensa mayoría del fandom, y de verdad me gustaría aclarar este punto, porque la esperanza no es una fuerza de la naturaleza ni un power-up para vencer a todo ser que existe en el universo de God of War. Esto lo expliqué varios meses antes de estrenarse el DLC Valhalla y la gente se me echó al cuello, pero el DLC realmente terminó confirmando mi teoría. La esperanza fue la fuerza de voluntad que le permitió a Kratos seguir adelante cuando todo parecía estar en su contra, ya sean profecías, dioses o titanes. Así como ocurre con nosotros en la vida real cuando tenemos problemas personales o enfrentamos algún desafío que parece imposible de superar. Lo que nos mantiene firmes es la esperanza en que saldremos adelante y todo estará bien o mejorará. La esperanza es lo opuesto al miedo, esa sensación que nos paraliza ante las adversidades. El miedo es esa inseguridad ante lo desconocido y tenemos la sensación de que las cosas pueden empeorar. Muchas veces el miedo nos paraliza y nos impide alcanzar nuestros objetivos. Si Kratos se hubiese dejado consumir por esa emoción, jamás habría escapado de la dimensión del miedo de Zeus, pero fue la esperanza transmitida por la propia Pandora lo que le permitió superar el miedo y desbloquear el poder de la esperanza en su interior. Fue ella la luz que guió a Kratos a través de esa oscura dimensión para que pudiera escapar. Tanto el miedo como la esperanza no poseen forma, son algo abstracto, no se pueden ver ni tocar. Por eso cuando Kratos entrega la esperanza a la humanidad, la gente pudo reconstruir Grecia, porque les dio fuerza de voluntad para prosperar. Eso significa tener esperanza. Lo que quiero decir con todo esto es que la batalla entre la forma espectral de Zeus, que sería la materialización del miedo, contra la esperanza de Kratos debe verse como una batalla espiritual más que física. Y voy a hilar esto nuevamente con el primer punto, Thanatos. Kratos no lo venció gracias al poder de la esperanza, ya que si nos basamos en lo que ocurre en God of War 3, Kratos no era capaz de desbloquear ese poder en Ghost of Sparta, dado que no era consciente del mismo. Solo pudo acceder a él gracias a Pandora. Ella fue el disparador.
De lo contrario, Kratos jamás habría manifestado ese estado y habría perdido contra Zeus. Si decimos que Kratos mató a Thanatos gracias a la esperanza, eso significa que desde que abrió la caja de Pandora, hizo lo mismo con cada jefe desde entonces por la misma razón. Es decir, todo lo hizo por el poder de la esperanza, pero irónicamente nunca vimos emanar de Kratos esa aura celeste, sino hasta God of War 3. Por último, Tyr explicó perfectamente lo que significa tener esperanza. ¿Con caja o sin caja, Kratos? La esperanza y el miedo y el amor y el odio existen en todos nosotros. La pregunta es, ¿a cuál dejarás que guíe tus acciones? Con caja o sin caja. Esa es la frase que lo define todo. Básicamente está dejando asentado que todos los seres poseen esperanza, y no por eso son invencibles. Kratos no es especial ni único solo porque pudo derrocar el Olimpo gracias a un sentimiento, sino porque nunca se dio por vencido ni consideró un desafío o enemigo lo suficientemente difícil como para no superarlo. Y eso es lo que significa realmente el poder de la esperanza en God of War.